Un recorrido por el Perú misterioso y milenario que no nos dejará indiferentes. Viajaremos desde la morada de los dioses, a más de 5.000 metros de altura, hasta lo más profundo de las selvas amazónicas, el reino de los chamanes. Un viaje repleto de misterios y enigmas sin resolver, que solo pueden existir en este privilegiado lugar del planeta, que es el mágico Perú. Perú es un misterioso país que hemos recorrido desde las tierras del cóndor a los dominios del jaguar. Muchos de estos en ocasiones se han negado a ser descubiertos, ofreciendo una visión diferente de un mundo que continúa y continuará oculto, por mucho tiempo, en selvas y sierras de Perú. Culturas ancestrales y rituales muchas veces sanguinarios nos acompañaron en el recorrido, pero sobre todo nuestra fiel compañera fue la aventura y la investigación, de aquellos que no se manifiestan con facilidad, eso mismo que siempre está un poco más lejos de donde los exploradores llegan. Al comienzo hemos seguido las huellas de los que antes que nosotros empeñaron vida y fortuna en busca de los mundos perdidos. Entre todos destacó el coronel Percy Harrison Fawcett, mítico maestro de aventureros y exploradores. Aseguran que el personaje de Indiana Jones se basó en su apasionante y trágica vida. Consagró la misma a la búsqueda de la ciudad perdida, a la que llamó Zeta. Estaba tan seguro de su existencia que incluso dio sus coordenadas exactas en el Mato Grosso brasileño, poco antes de desaparecer en la espesura para siempre. Empezó su búsqueda por estos ríos que navegamos, la frontera del Beni boliviano y la línea divisoria peruana. Son cauces que en pleno siglo XXI siguen deparando las mismas emociones y riesgo que en aquellos albores del siglo XX. Y es que en la Amazonía 100 años es poco tiempo para que algo cambie. Nosotros somos los primeros blancos que surcan el río Chambira y contactan con los últimos indígenas shimacos que viven en lo alto del curso fluvial. Estas gentes no tienen contacto con el hombre civilizado desde hace más de un siglo, la época de las terribles razzias, de las grandes caucheras que subían por estos ríos capturando esclavos indígenas para trabajar en sus plantaciones. Durante el viaje nos hemos visto obligados a cazar para comer. Hemos padecido las calamidades de un viaje de estas características. Nos atacan las pulgas y los mosquitos succionan con fruición, pero somos unos privilegiados porque estamos accediendo al último paraíso escondido del planeta. Lima fue la capital del Virreinato del Perú, la ciudad de los reyes, como la llamó Francisco Pizarro, el 18 de enero de 1535. El pasado de la ciudad está ligado a los múltiples misterios que se reparten por la misma. Siempre fue una urbe oscura, a la que contribuía la calima que constantemente cubre su cielo, impidiendo el paso de los rayos del sol. La Inquisición tuvo aquí su feudo, y los grandes y sangrientos planes de conquista del vasto imperio inca se gestaron desde este lugar. Desde la maravillosa puerta del Pacífico que es el Callao, la zona marítima de la ciudad, entraban y salían las riquezas que viajaron hasta Panamá o Cartagena de Indias, en Colombia, para emprender viaje a Sevilla en galeones repletos de oro, sangre, poder y miedo, que zarpaban un día sí y otro también desde esta América mítica. Hoy en día aún quedan vestigios de aquello. La casa de la Inquisición,
donde traían a todos los reclusos desde lugares remotos del imperio, era el sitio en el que eran juzgados. Seguro que Domingo de Guzmán no imaginaba, cuando fundó la Orden de los Dominicos, el poder que tendrían durante siglos, que serían los inventores de un sistema de impartir justicia, divina eso sí, basado en el terror. Tiempos oscuros e intolerantes con todo aquello que desde su punto de vista oliera a herejía. El convento de San Francisco, en el corazón de Lima, sigue siendo otro de estos grandes misterios. La opulencia de su construcción, lleno de obras de arte de la época barroca, contrastan con su misteriosa catacumba con los huesos dispersados de más de 70.000 cadáveres. Nadie sabe qué función tenía toda aquella osamenta bajo el altar del convento, pero la explicación más oída es que aquellos hombres fueron depositados allí, bajo el suelo sagrado, para que jamás pudieran abandonarlo y reposaran eternamente. El Hotel Bolívar es otro enigma limeño de la era moderna. Construido a principios del siglo XX, en el centro de la ciudad, con el fin de alojar grandes mandatarios y adinerados clientes, su primer nombre fue Ayacucho, ni más ni menos que el Rincón de los Muertos en quechua. Hoy en día supuestos fantasmas y aparecidos pueblan las anteriormente lujosas alcobas. Un paseo nocturno por su última planta, cerrada al público desde hace años, es una de las experiencias más increíbles y aterradoras que se pueden tener. No una, son varias las que han visto ahí. Tenemos una dama que le hemos puesto la gringa, ¿no? Que se presenta con sus trajes típicos de la época y siempre está con su paraguas. Pasa por los pasadizos y te saluda. O sea, tú la ves, te queda mirando y te dice, te hace una veña y sigue caminando. La sensación es que no estamos solos en este paseo. Es como si alguien nos acompañara, detrás, a nuestras espaldas, durante todo el camino. Pero, ¿qué duda cabe? Uno de los mayores misterios de la historia son las líneas de Nazca. A unas 8 horas de Lima nos encontramos en pleno desierto con unos dibujos sobre la árida superficie de la Pampa Colorada, que llevan cientos de años y que solo se pueden ver desde el aire. ¿Acaso los indígenas nazcas podían volar? El gran misterio de las líneas de Nazca es cómo se pudieron diseñar algunas de ellas. Una de las últimas teorías que se han esbozado es que conocían los globos aerostáticos. Aquellos que intentan defender esta hipótesis como genuinamente humana, que solo ha podido ser explicada por las artes rupestres que pudo haber tenido aquella civilización de Nazca, están en el camino correcto, pero no explicaría muchos de esos enigmas, porque habría que suponer, y sería mucho presuponer desde mi punto de vista, que también conocían la aviación, y eso es algo que está admitido por todos los arqueólogos. Muchas de esas figuras no podrían ser explicadas ni diseñadas si no estuvieran hechas desde una respetable altura. La visión de aquellos inmensos geoglifos es espectacular. Sean trazos rituales o mágicos, lo cierto es que están allí desde que el hombre habita estos desérticos parajes.
Llegados a este punto, existen teorías para todos los gustos. Incluso hay quien, rizando el rizo, dice que las líneas son pistas de aterrizaje de supuestas naves extraterrestres. El Dorado, la búsqueda de fortuna que movió a miles de españoles lejos de la decadente España de aquellos tiempos, se ha perpetuado hasta hoy. Entonces solo había dinero para guerras. El oro que llegaba de América iba a Flandes, donde entre los excesos de la realeza y los conflictos bélicos se fundía. Evidentemente hablamos solo del que llegaba hasta Sevilla, pues una gran parte se quedaba en los fondos del mar Caribe o en manos de los piratas. Aquellas leyendas hacían referencia a una ciudad perdida en la selva de donde se extraía el preciado metal. Los ríos no llevaban casi oro y las minas no existían, lo que facilitó la aparición de leyendas que se referían a aquel mítico lugar. Nosotros apostamos por Paititi, uno de los enclaves ocultos favoritos en el río Madre de Dios, de acceso terriblemente difícil y bravías aguas que han llevado al traste a multitud de expediciones. Nosotros llegamos a la puerta de la ciudad, en un